y lo puse al lado de mi escritorio. Y pues en la mañana el pastor me dijo, necesito que prediques el domingo. Y bueno, dije, bueno, ya tengo el mensaje. Así que alabado sea Dios, porque Él siempre nos prepara antes de tiempo. Y Él ha sido un asombroso Dios con nosotros. Y siempre prepara y siempre está listo para dar. Y les hablé de esta historia. Y piensen en nuestra sociedad el día de hoy. Las instituciones que antes tenían autoridad, el gobierno, las noticias, corporativos allá afuera, organizaciones comunitarias, ayudaban a tener o que dieran credibilidad o que tuvieran credibilidad en la sociedad. Ahora no. Ahora vivimos en una sociedad que es muy escéptica a lo que pasa. No confía en nadie. Así que, con todo esto dicho, ¿cómo es que nosotros entonces hacemos aquel cambio? ¿Cómo testificamos esto a las personas? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, la era digital incluso ha hecho que la confianza se vaya, porque si lo lees en el internet, lo que encuentras es verdad, ¿verdad? No es verdad, pero es la mentalidad que está allá afuera. Y dices, ¿dónde escuchaste eso? Oh, lo escuché en el internet. ¿No crees que esto es como lógico? De que hay tanta información y tanta mala información allá afuera que hay en las redes sociales, que las personas se sienten que están como en arena, que están hundiendo, que no saben a quién confiar, a quién creerle, a qué líder o qué presidente le pueden confiar, o en qué fundación ellos pueden edificar una confianza. La falta de confianza no solamente afecta lo público, no solamente nuestra comunidad en donde estamos, sino que llega a nuestro corazón, llega a nuestros sentimientos. Las personas ahora sí batallan para confiar en otros, batallan para confiar en relaciones. Por ejemplo, ahora sí que el nivel de divorcios está muy alto y batallan tanto en confiar ahora sí que en amistades, en relaciones, en matrimonios, familias. Hay tanta inestabilidad, hay tanto dolor y tantas cosas que pasan que hacen que no haya confianza. Y hacen que nosotros tengamos o edifiquemos esta pared, este muro de defensa. Y muchas personas incluso viven una vida en incertidumbre. Ahora, en una cultura donde la confianza está rota y todo se hace tan frágil, viene a ser difícil que las personas pongan su confianza en alguien más. Más aún en un Dios que no pueden ver. ¿Cómo cambiamos esto? Y aún así, es en este tiempo, en esta sociedad donde hay falta de confianza, en este mismo tiempo en el que necesitamos promover que la iglesia tiene una oportunidad profunda para levantar de una manera asombrosa aquello que es incambiable, aquella confianza que Dios da, de que Dios es fiel en todo tiempo, que Él ha sido fiel incluso en nuestras vidas. Piensen en esto, piensen en las cosas que han pasado. Dios siempre ha sido fiel con ustedes. Él ha estado ahí, y si dijo que pasaría, lo hizo pasar. Tal vez no fue en el tiempo que queríamos, pero pues, al final pasó, y Él siempre estuvo ahí. Este es el mensaje que nosotros debemos de llevar allá afuera. Es el mensaje en que incluso nosotros debemos de creer antes de testificarle a otras personas. Mateo nos dice que Él está con nosotros incluso hasta el final de los tiempos. Nunca estamos solos. Aunque a veces nos sintamos así, Dios siempre está con nosotros. A pesar que hay tiempos en el que hay temporadas en nuestras vidas donde nos sentimos que Dios está en silencio. ¿Han estado en esa situación? Donde sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. Donde sentimos que incluso Dios tal vez se ha escondido de nosotros. Y decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde? Oramos y no escuchamos nada. Buscamos por dirección y sentimos como que estamos caminando sin dirección.
que necesitamos que nos confirme, pero aún, y a pesar de que queremos esa confirmación, tenemos incertidumbre, pero aún así la Escritura nos enseña. La fe es la que debemos de caminar por fe más que por vista. Porque cuando vemos es fácil creer, pero cuando no vemos es donde debemos poner nuestra fe. El día de hoy hablamos de confiar en Dios a pesar que incluso cuando no lo podemos ver. Confiar en su presencia, confiar que su plan es perfecto, que sus promesas, a pesar de que tal vez no tenemos, no podemos ver, pero debemos de confiar de que Él hará. Confiar en la presencia de Dios, aun cuando no lo podamos sentir. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no depende en lo visible. La fe depende en depender de Dios. En depender de Dios. A veces Dios se oculta no porque no está presente, sino porque Él nos enseña a nosotros a poder caminar en fe y no por vista. A veces Dios toma ese paso atrás, así como padre que toma o deja a su hijo para o que le enseña a su hijo a caminar. No siempre lo agarra de la mano, sino que a veces lo tiene que soltar para que el niño dé ese paso de confianza. Es como un padre, no que lo abandona, sino que lo empodera para que el niño tenga la confianza. Y así Dios nos fortalece para ayudarnos a caminar, no siempre sintiendo su mano, porque sí, Él siempre va a estar ahí, pero a veces nosotros debemos de tener esa fe, esa confianza, y ejercitar aquella fe, aquella confianza de que Dios siempre, siempre está ahí de nuestro lado. Vayamos al libro de Job. Él fue por mucho sufrimiento y perdió casi todo. Durante el intenso sufrimiento de Job, Dios estuvo en silencio, y lo podemos leer en toda la escritura de aquel libro. Incluso Job lo sintió muy profundo de él, de que estaba solo, pero aún así Dios está presente. Él sabía todo lo que estaba pasando, incluso le dijo al diablo que no podía tocar su vida. Le quitó el muro de protección, pero Satanás no podía tomar su vida. Y Dios estaba viendo, estaba cuidando a su hijo hasta que Dios rompió el silencio y no explicó exactamente lo que estaba pasando, sino que le hizo a Job una pregunta, dejando a Job ahora sí en un encuentro con Dios más profundo, en vez de solamente recibir una respuesta. Dios trabaja de maneras misteriosas a veces. Él hace esas preguntas profundas para que nosotros podamos ir más allá, en vez de solo darnos la respuesta. A veces nosotros tenemos que también buscar bajo la guianza de Dios, porque Él nos muestra el camino en vez de Él solo darnos todo, sino que Él también quiere que nosotros nos esforcemos, pues es así como aprenderemos más. Este periodo en donde Dios estuvo, Job sintió que Dios estaba ausente, le mostró el entendimiento que en el propósito de Dios no era solamente explicar lo que estaba pasando, sino de revelarse Él más a profundidad. Para que, o enseñándole a Job de confiar y entender su plan grandioso, en vez de solamente pedir una respuesta. A veces queremos respuestas de Dios, pero Dios nos dice: solo confíen en mi plan, porque están en mi mano, confíen en mí. Mis pensamientos no son los tuyos, tus caminos no son mis caminos. No miren por aquella respuesta humana, sino confíen en lo que yo les voy a dar. Y Job confió en Dios, aunque él no podía verlo.
encontramos que en Job 13:15 dice, aunque él me mate, en él esperaré. Aquí Job hablando de Dios. Job confió en el carácter de Dios a pesar de que no podía entender lo que estaba sucediendo. Y nosotros también, aunque no entendamos a veces, confiar en Dios. Y porque no podemos decir, oh, sí, Dios está haciendo esto aquí así y yo voy a ir acá. Y no. Porque es como humanos lo queremos ver, ¿verdad? Pero Dios dice, no. Yo tengo cosas más grandes, cosas mejores. ¿Y qué queremos? ¿Lo fácil o lo mejor? Lo mejor es lo más grandioso, ¿verdad? Así que confiar en el plan de Dios cuando no entendemos su camino. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando no puedes entender tal vez el camino, necesitamos depender en Dios, apoyarnos en Él, en Dios que ha planeado todo para nosotros. En Jeremías nos dice, uno de los versículos más favoritos para mí, de que Él conoce el plan que Él tiene para nosotros no es para herirnos o para dañarnos, sino que es para nuestro bien. Aun cuando no lo podemos ver o entenderlo tal vez en el momento, porque el plan de Dios, ahora sí que es como... Es, por ejemplo, como algo dulce, un pastelito, que todo se ve bien decorado y así, que por fuera se ve todo a veces diferente, pero cuando lo cambias o ves del otro lado, o lo partes y puedes ver lo que está por dentro, es donde está lo más rico, ¿verdad? Y es así con Dios. Vamos a ver la historia de José. Él no podía ver lo que Dios estaba planeando para su vida. E incluso llegó hasta prisión, José. Y estaba en una tierra extraña. ¿No creen que esto sería espantoso sin saber qué está pasando? Llegas a un lugar extraño donde no naciste y que después te lleven a la cárcel porque nada se veía bueno. Porque, ¿qué está pasando entonces? ¿Cuál era el plan de Dios? Pero encontramos que en Génesis nos dice que lo malo lo cambió para bien. El plan de Dios, ahora sí que a veces no lo podemos ver o entender, pero al final será perfecto y bueno para nosotros. Porque lo que nosotros pensamos que es malo, Dios lo puede cambiar para bien para nosotros. Porque Él tiene un entendimiento más profundo de nosotros. En vez de no solamente el entendimiento humano que nosotros podemos comprender, sino que su entendimiento de Dios va más allá. Confiar también en el plan de Dios. Cuando a veces sentimos que ya es tarde, decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces hemos hecho esta pregunta? ¿Cuántas veces hemos preguntado esto? Pero Isaías 40:31 dice, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A veces el silencio de Dios no es una negativa, sino una preparación. Piensen en Abraham. Hablé del tiempo, ¿verdad? Y que a veces pensamos que llega tarde. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Abraham, la Escritura lo reconoce como una persona que tuvo mucha confianza en Dios, porque en todo lo que Dios le pidió que creyera, no era algo visible ni lógico o algo inmediato, sino que cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, le dijo que dejara todo lo que él conocía, que dejara su casa, su hogar, su cultura,
su familia y que fuera a una tierra que Dios le iba a mostrar a Abraham. Abraham no tenía mapa, no tenía noción del tiempo, no tenía ahora sí que detalles de dónde iba a llegar. Dios ni siquiera le dijo exactamente dónde él iba a ir. Solamente le dijo, sal de la tierra de tus padres. Y esto es fe. Esto se toma realmente fe. Abraham no pudo ver el destino, pero confió en aquel quien daba la dirección. Confió en aquel quien le dio la dirección de salir. Esta es fe. Obedecer a Dios sin tener todas las respuestas. Moviéndonos adelante sin ver el camino completo. Teniendo aquella confianza de ser obediente al plan de Dios, aun cuando no entendemos dónde está o dónde llegaremos al final. Pero confiando en Dios, todo es posible. Y Dios le prometió a Abraham que tendría descendientes más numerosos que las estrellas del cielo. Y ahora sí que, lógicamente, no podían tener un hijo, Abraham y Sara. Cada año de la promesa que Dios le había hecho, se veía que era algo más imposible porque ya estaban avanzados de edad, ya que por la perspectiva humana se veía que ya era tarde, que ya no había más tiempo. Pero la Escritura dice que Abraham no dudó en creer, sino que estaba persuadido de que Dios tenía el poder de hacer lo que Dios había prometido. No entendía cómo iba a suceder, pero él sabía que la promesa de Dios y que Dios siempre mantiene su palabra, que Él siempre la cumple, tal vez no en nuestro tiempo, pero siempre en el tiempo de Él. Romanos 4, 19 al 21 dice, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Abraham estuvo en una circunstancia que parecía decir que no, es imposible que suceda, pero aún así él prefirió creer en Dios y Dios dijo sí, así es. Nosotros debemos escuchar esto, ¿no creen? Su fe no era lo que su ojo podía ver, sino que su fe estaba en Dios. Su fe estaba en lo que Dios había prometido, de que Él cumpliría su promesa, y su fe la había puesto en Dios. Ahora, la última prueba llegó en el monte Moriah, donde Dios pidió que se sacrificara al hijo prometido. Aquel hijo que Abraham esperó por tanto tiempo, a pesar de el tiempo que, de la perspectiva humana, que era imposible que él pudiera tener un hijo a esa edad, finalmente él lo tenía. Pero ahora Dios le pedía que lo sacrificara. No tenía sentido, ¿verdad? O no tiene sentido incluso para nosotros. Parece ser que lo que Dios pedía contradecía su promesa, pero Abraham confió en Dios. Y confiaba tanto en Dios que encontramos que en Hebreos 11:19 dice, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, refiriéndose a Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham creyó que si Dios permitía esto, Dios podía levantar de los muertos a su hijo, porque él era parte de la promesa. En otras palabras, Abraham creía que él, aunque pudiera ver el plan de Dios, Dios iba a ser fiel de alguna u otra manera. Su confianza no estaba en lo que estaba sucediendo, su confianza estaba en Dios. La historia de Abraham nos enseña que la confianza no se edifica viendo el plan de Dios, sino que se edifica creyendo en Dios, en su corazón, cuando no vemos que nada pasa, cuando vemos que todo es imposible y cuando
la espera se siente ahora sí que tarde, o que nunca terminará. Abraham, en medio de la incertidumbre, aún así él confió en la promesa, porque confió en quien había prometido todo eso. Y esto nos invita a nosotros de confiar el día de hoy, aun cuando no podemos ver tal vez el camino o el final a la luz o el final en el túnel. Confiar en Dios cuando parece ser que su mano o que no estamos en su mano, porque es algo de nuestra fe cristiana, que aun cuando las oraciones no son respondidas inmediatas, cuando las puertas no se abren fácilmente, o incluso cuando las bendiciones tal vez son fáciles, no es fácil confiar en Dios, ¿verdad? Pero la fe verdadera es forjada en esos lugares, en aquellos tiempos donde Dios se ve que no nos escucha, donde se ve que Dios se ha alejado de nosotros o que Dios no responde. Es en aquellos momentos donde aprendemos si nuestra confianza está edificada en lo que vemos o en la confianza que tenemos en Dios y su promesa. ¿Estamos enfocados en lo que vemos, en el resultado? ¿O estamos confiados en el carácter de Dios, de que Él sí lo hará a pesar de todo? Dios trabaja en lugares que incluso nuestros ojos no pueden ver o que nuestras mentes no pueden comprender. Cuando la mano de Dios tal vez la sentimos oculta, se nos invita a nosotros a caminar nosotros en una confianza más profunda, en una confianza que dice: yo creo que tú eres bueno, aun cuando no lo puedo ver, cuando no lo puedo o no sé qué está pasando, aún así yo voy a creer que tú eres bueno todo el tiempo, como aquel canto que hemos cantado. Cuando decimos que Dios es bueno, debemos de decir todo el tiempo. Este tipo de confianza ahora sí que nos ayuda a nosotros a anclarnos, no en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. ¿En quién es Dios? Ya que su corazón es ahora sí que estable, aun cuando la circunstancia es débil o cuando es caótico. Cuando Dios parece ser que está en silencio, no quiere decir que no está presente, sino que el silencio no quiere decir que nos abandonó. Debemos de pensar en el silencio como una preparación. Pensemos en una maestra que está dando una prueba en la escuela. Las maestras se quedan en silencio y dejan que tomes la prueba. Normalmente Dios, cuando pasa esto, cuando nos está probando, cuando nos fortalece de esa manera, no nos deja, está ahí en silencio y a veces toma ese paso atrás para que Él pueda ver dónde estamos creciendo y dónde necesitamos más crecimiento. Cuando no vemos su mano, debemos de enfocarnos de que su mirada, su corazón siempre está con nosotros y que su fidelidad nunca falla. En Isaías 49:16 dice: He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Es un recordatorio de que no nos olvida, de que no nos deja de ver, que nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha abandonado. A veces Dios, cuando se queda en silencio, es por misericordia. Porque si nos mostrara todo en una vez, de qué tanto sería la dificultad, qué es lo que tenemos que aprender, la bendición, lo que nos espera, tal vez tendríamos temor o quisiéramos, o tal vez
que quisiéramos correr, que somos tan impacientes sin seguir el camino que debemos de seguir. Así que Dios muestra lo suficiente para que nosotros tomemos o demos el siguiente paso. Nos da y nos muestra lo necesario para hacer lo que necesitamos en ese momento. Porque a veces nosotros queremos saber todo, pero Dios nos mostrará exactamente lo que necesitamos en ese instante. Él nos muestra también esto para tomar aquel paso, pero para que también no paremos de buscarle, para no parar de acercarnos a Él. Piensen de una semilla que está, ahora sí que lo sembramos en la tierra, ya que cuando lo sembramos se queda ahí en oscura, a oscuras no vemos cómo crece, pero tampoco vamos a como escarbar de nuevo para ver qué está pasando, ¿no? Porque no es bueno para la semilla, ¿verdad? Y esto ahora sí que es una enseñanza para nosotros, porque lo dejamos ahí y va creciendo. Y nosotros también a veces no podemos ver el proceso que Dios está haciendo en nosotros, pero debemos de confiar en el proceso, de que Él tiene un plan para nuestras vidas. De la misma manera, Él hace lo mejor cuando nosotros no lo vemos, ya que Él nos moldea, nos está preparando y está ordenando lo que tal vez nosotros aún no podemos ver o percibir. Confiar en Dios es creer de que Él está trabajando a nuestro favor, a pesar cuando no lo vemos, o no vemos cuál es el resultado, o tal vez no vemos lo que necesitamos hacer. Debemos de quedarnos en la fe de que Dios está trabajando a nuestro favor. De creer en su promesa, más en el temor, de creer en su verdad, escoger creer en la verdad de Dios, más que en nuestros sentimientos, y eligiendo creer más en su palabra, más que en nuestras circunstancias. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayuda bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Mencionamos esta escritura muchas veces. Es una convicción que debe estar en nosotros, de que Dios pone todo y hace que todo lo que nos suceda sea para bien. ¿Se acuerdan de lo que les dije anteriormente? Dios deja todo lo bueno hasta el final. Cuando su mano tal vez está oculta, su corazón aún te mantiene. Cuando el plan de Dios es tal vez no claro, pero su presencia es certera. Y cuando finalmente vemos en lo que Dios estuvo trabajando todo el tiempo, te das cuenta que Dios nunca paró de trabajar. Nunca paró de mirarte y cuidarte y de amarte. Él es el Dios que está activo cuando parece que está en lo invisible. Él está activo, Él está trabajando más cuando no lo vemos. ¿Cuáles son ahora sí que lo práctico para confiar en Dios cuando no lo vemos? Una de esas es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando no podemos ver la mano de Dios, recordemos de que su fidelidad siempre ha estado ahí. Una de las herramientas más grandes que Dios nos ha dado para confiar es su fidelidad en nuestras situaciones pasadas. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así como nos guardó en el pasado, así nos va a guardar en el presente y en el futuro. A través de la Escritura, Dios le dice a su pueblo que recordemos
A veces no lo relacionamos con el día de hoy, pero Dios nos dice, le dice a su pueblo, que recuerden lo que Él ha hecho en nosotros, sus maravillas que Él ha hecho, sus promesas que nos ha hecho. ¿Por qué? Porque los recuerdos edifican también la fe. Cuando no ves lo que está pasando ahora, recuerda lo que Él ya ha hecho en tu vida. Recuerda de las puertas que Él te abrió cuando no lo esperabas. Las tormentas que Él tal vez dejó que pasaran, aquellas pruebas, aquellas tribulaciones que pensabas que no había final, pero al final Dios te ayudó. Las oraciones que Él te respondió. De alguna u otra manera encontraste aquella fortaleza. Y tu testimonio viene a ser aquel ancla que necesitas. Recordar aquellas cosas que Dios te ha ayudado, en los milagros que Él ha hecho para tu vida. Incluso en el Antiguo Testamento, los israelitas hacían memoriales para que les recordara cómo es que el Señor los ayudó. Recuerden ustedes también, edifiquen aquellos memoriales en su vida también, para recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y depender en lo que Dios nos dice y no en nuestros sentimientos, porque la palabra de Dios se queda firme para siempre. La fe está anclada también en verdad, no en emoción. Los sentimientos fluctúan dependiendo de la circunstancia en la que estamos. Todos hemos así que experimentado esto, temor y tantas cosas, y nuestros sentimientos van así como una montaña rusa. Pero a pesar de todo esto, ahora sí que nuestros sentimientos van de acuerdo a cómo nos sentimos. Aún así, la palabra de Dios se mantiene firme y no cambia. Cuando parece ser que Dios está en silencio, su palabra aún habla fuerte. Cuando en nuestras emociones sentimos que Él está lejos, la Escritura nos dice que Él nunca nos abandona y nunca nos dejará. Cuando la circunstancia nos dice, estás solo, no hay nadie contigo, nadie te conoce, a nadie le importa, estás solo, pero su palabra nos dice que Él está con nosotros siempre. Confiar cuando tomamos una elección, ya que se toma esfuerzo para que nosotros encontremos esa verdad en la palabra de Dios y más allá de los sentimientos que tenemos por dentro, ya que es la decisión de seguir la palabra de Dios aun cuando nuestros sentimientos están apuntando en la dirección opuesta. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. Ahora sí que rindámonos. En tiempos de incertidumbre, en tiempos en las que nos sentimos que tal vez Dios se ha alejado, son en aquellos tiempos donde las voces que nos rodean importan. La fe nos ayuda a fortalecernos cuando tenemos una comunidad. Cuando nuestro creer tal vez está bajo o débil, la fe de alguien más nos ayuda a seguir adelante. La fe de un buen amigo, de un hermano, ya que aislarnos crea duda, pero la comunión fortalece. Y experimentamos esto. Tú puedes venir en el servicio en el domingo y sentir como tal vez tuviste una semana mala y no sabes qué va a suceder, cómo vas a hacer la semana que viene, pero llegas al servicio, entras a la presencia de Dios, en la alabanza, escuchas a tus hermanos y hermanas que te dan aliento y sales de la puerta y tú ahora sí que te sientes más ligero porque te has recargado con la fe de alguien más, porque te has fortalecido. Porque Dios también está aquí.
Incluso Moisés necesitó a Aarón para agarrar sus brazos y tenerlos en alto. Y es por eso que también nosotros necesitamos el cuerpo de Cristo. Necesitamos seguir caminando. No importa qué tan feo se vea, debemos seguir caminando, confiando en Dios. No importa si es rápido o despacio. Solo sigámonos moviendo. Tomemos aquel paso de confianza. No tiene que ser en cosas grandes. Cuando vas por cosas que parecen ser imposibles, toma ese siguiente paso que Dios ha puesto enfrente de ti. Aquel paso, tal vez, de obediencia. Ya que confiar no es solamente esperar, sino que es moverte aún cuando no tienes todas las respuestas. Sigue moviéndote. Sigue caminando. Incluso la ciencia lo prueba, de que la masa va con la velocidad. Y así que nosotros debemos de seguirnos moviéndonos. Se la escritura línea por línea, precepto por precepto. Él quiere edificar esto en nosotros para que seamos estables en nuestro caminar. Tal vez aplicaste para cierto trabajo en el cual Dios te inspiró para que trabajaras o para que aplicaras. Perdonar tal vez a la persona que te hirió o que habló mal de ti o que te trató mal. Y dices, la oración. Tal vez dijiste, oré ya, traté esto y lo otro. Bueno, trata de nuevo. Sigue moviéndote, sigue confiando en Dios. Porque Dios quiere a vasijas que se muevan. Porque cuando das ese paso de fe, Dios te dirigirá. Él será tu líder. Y cuando te quedas en temor y ahí nada más parado, perderás entonces tu dirección. Así que sigue moviéndote. Confiando, porque dice su palabra que su palabra es lámpara a mis pies. No es que va a mostrar todo el camino, sino es lámpara para mis pies, para que uno pueda tomar el siguiente paso. Lo último en lo que quiero hablar es orar. La fe no es pretender que eres fuerte. Fe es traer tu debilidad a un Dios fuerte. Dios no está buscando por una oración perfecta o por palabras tan grandes y tan bonitas, sino que Él quiere una conversación honesta con nosotros. Él quiere una relación honesta. Cuando no puedes ver lo que Dios está haciendo, déjale saber. Háblale de eso. Pero mantengan una actitud correcta, no quejándote, pero tomando una conversación con Él. Cuando estás confundido, dile, háblale de esto. Cuando la fe es difícil mantenerla, háblale a Dios de esto también. Sé sincero con Él. A través de la Escritura, Dios responde más a la honestidad que a la elocuencia. David lloró y dijo, ¿qué tanto más, Señor? Y los discípulos clamaron y dijeron, aumenta nuestra fe. Y incluso hay muchos que clamaron. Y en el sentido de que hablaron con verdad, y Dios respondió con compasión, en honestidad. Y nosotros también seamos honestos con Dios. Porque ahora sí que el hacer nuestras preguntas honestas es hacérsela a Dios y Él nos responderá. Y Él está con nosotros. Y esa promesa es, por ejemplo, en Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Le diré esto nuevamente porque necesitamos decirlo. La presencia de Dios no es lo que tú sientes, no se prueba por lo que uno siente, sino que se prueba por lo que Él ha prometido. Y Él prometió que nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría. No hay temporada más oscura en la que Dios no puede enviar su luz para alcanzarte. No hay silencio más profundo en el que Dios no puede hablar. No hay valle más bajo en el que Dios no caminará contigo. Tal vez no lo veas Dios ahora. Tal vez no lo entiendas en lo que Él está trabajando. Tal vez no sientas su presencia o que está cerca de ti. Pero Él está ahí. Él está trabajando. Él es fiel. La confianza no está edificada en la claridad, sino en el misterio. Y cuando Dios finalmente te ayuda a llegar al final, mirarás atrás y dirás, aun cuando no lo pude ver, Él estuvo ahí conmigo. Terminaré con esto, con lo que dijo Mary Stevenson. Una noche soñé que caminaba sola, o que caminaba de la mano del Señor. Y muchas cosas pasaron en el cielo. Y cuando miré en la arena, había dos pasos, o había pasos de personas que caminaban. Y me di cuenta que el Señor también caminaba de lado, pero cuando estaba en tiempo de dolor, de incertidumbre, solo podía ver mis pasos, mis huellas. Y entonces le dije al Señor que, Señor, tú me prometiste que siempre estarías conmigo, pero me doy cuenta que cuando voy en lo más difícil de mi vida, solo veo los pasos, mis pasos, cuando antes o cuando ahí te necesitaba, no estabas ahí. Pero Dios me respondió y me dijo, los tiempos cuando solo vistes un par de huellas es cuando yo te estaba cargando a ti. Así que Dios siempre está con nosotros. Y cantaremos esta última alabanza.